Durante 400 años han subsistido, inmutables en un mundo cambiante. Otrora juguetes de los shogunes, favoritas de los samuráis. Sus labios sellados han guardado silencio, mientras Japón cambiaba más que ninguna nación de la Tierra. Aclamaron a sus héroes kamikazes y después enamoraron a los soldados americanos. Las geishas han resistido en un mundo protegido tras los muros del misterio y la discreción. Pero el velo que ocultaba a las geishas se ha levantado por fin y entramos en su mundo prohibido. La vida secreta de las geishas. Japón es uno de los países más avanzados de la Tierra. La tecnología es su obsesión. El afán de productividad de la nación propicia rápidos cambios. Sin embargo, durante siglos, los japoneses han protegido una tradición extraordinaria: las geishas. Las geishas son delicadas guardianas de costumbres ancestrales. Un honorable pasado viviendo en el presente. Su mundo está cerrado al público. Viven envueltas de un halo de misterio, inmersas en rituales. Se mueven en un mundo de ensueño, de jardines perfumados y templos ornamentados, pero se ganan la vida en oscuras callejas y recónditas casas de té. El escritor americano Arthur Golden sucumbió al hechizo de esta enigmática tradición. Pasó 10 años investigando para su novela Memorias de una geisha, que se convertiría en un bestseller internacional. Me fascinó lo que descubrí. Está vedado a los forasteros. No les gusta que la gente vaya a husmear en sus secretos. Arthur Golden tuvo que romper el sello de silencio que envolvía el mundo de las geishas. Se enfrentó a una tarea casi imposible, similar a la de entrar en una hermética orden religiosa. Antes de empezar mi investigación, si me preguntase qué era una geisha, le habría respondido lo mismo que cualquier otro americano, solo que yo sabía al menos que no son simples prostitutas, que no es así de sencillo. No entendía qué papel representaban ni por qué lo hacían. Pero he llegado a comprender que la figura de las geishas en la sociedad japonesa es algo único. Exóticas y seductoras. Las geishas viven en un mundo donde la elegancia y la distinción lo son todo. Sin embargo, el amor no es más que una quimera. Una apariencia perfecta es lo que importa. Encerradas en una burbuja, las geishas son el dominio de una élite selecta. La máxima expresión de prestigio y estatus. Para la mayoría, hasta resulta extraño llegar a ver a una geisha. Se han convertido en símbolos de Japón, célebres y venerados. En Kioto, la antigua capital, un evento anual conmemora las tradiciones más insignes de Japón, entre ellas las geishas. La fiesta de los cerezos en flor constituye una rara oportunidad, muy esperada por el público, para poder vislumbrar la tradición más privada de todas. Las geishas se exhiben.
envueltas en sus mejores sedas. Mujeres que son emblema de historia y sensualidad. Pero detrás de sus caras maquilladas y de sus delicadas sonrisas se esconde una forma de vida difícil y complicada. Las casas de geisas son los templos de este arte ancestral. Durante siglos las geisas han sido testigos de amoríos, engaños y traiciones de los hombres más poderosos de Japón. Una geisha es una mujer que se puede contratar para que haga compañía a un hombre por la noche. De hecho, por lo general animan reuniones de hombres por la noche. Y para sorpresa de la mayoría de los occidentales, eso raramente implica sexo. En otras culturas no existen. Nosotros hacemos vida social y los japoneses no. Ahí es donde entran las geishas. Garantizan a sus clientes intimidad total, con un código de silencio. Un hombre que va a una casa de geishas por la noche da por sentado que nada de lo que haga o diga saldrá de entre aquellas paredes. Es un compartimento especial, estanco. Por eso siguen existiendo los distritos de geishas y por eso hay un código de silencio. Una geisha no debe hablar de lo que ha ocurrido. El oficio de las geishas es el único oficio en Japón dirigido exclusivamente por mujeres para hombres. En la cumbre está la madre geisha. Facilita pensión completa y valiosos kimonos a todas sus chicas. Un desembolso considerable. A cambio, salvo una modesta cantidad, las geishas le entregan todo el dinero que reciben de sus clientes. En una época, una madre geisha prácticamente era la propietaria de sus chicas, quienes vivían en deuda constante con ella. La madre geisha empezaría a recuperar su inversión vendiendo la virginidad de una chica al mejor postor. Para esa discreta subasta, contaba con sus grandes conocimientos sobre la vida secreta y los gustos de sus clientes. Es cierto el estereotipo de que las mujeres que dirigen esas casas de geishas, son una especie de cruelas de vil a las que solo les importa una cosa, el dinero. Creo que ese estereotipo ha evolucionado, aunque tenía mucho de cierto. Lo más sorprendente de esos distritos es que son las únicas zonas de Japón controladas totalmente por mujeres. Hoy en día, a las madres geisha les conviene tratar bien a sus chicas. Les cuesta más de 400.000 euros instruir a una geisha. Y si la joven decide irse, la madre geisha pierde una fortuna. Las aprendizas de geisha pasan por un periodo de formación de 5 años. Al final, incluso sus ademanes son inconfundibles. Todos los aspectos de su apariencia han adquirido un significado simbólico y una fuerza erótica. Yuiko es una aprendiza de geisha en la mitad de su periodo de formación de 5 años. La persona más importante en su vida es su hermana mayor geisha, Mameka. Todas las aprendizas de geisha tienen una hermana mayor que les enseña las técnicas seculares necesarias para triunfar. Mameka, la hermana mayor de Yuiko, vive como una supermodelo. Puede permitirse lo mejor, como por ejemplo la cuota millonaria de un club de campo y clases de golf particulares. Gracias a este trabajo conozco a mucha gente. Voy a buenos restaurantes, llevo bonitos kimonos y viajo a sitios a los que la gente corriente no puede ir. En una palabra, puedo hacer muchas cosas agradables en la vida. Mameka pone el listón muy alto. Para seguir su ejemplo, Yuiko tiene que dedicar su vida al arte.
La palabra geisha significa artista. Además de ser acompañantes profesionales, las geishas deben sobresalir en danza, música y literatura. Cada uno de sus elegantes movimientos es coreografiado cuidadosamente. A menudo sus danzas relatan historias sobre geishas que deben sacrificar el amor por su arte. Una geisha necesita la misma dedicación que una primera bailarina en Occidente. El aprendizaje no acaba nunca. Mi instructora aún sigue formándose después de 30 o 40 años. Comparada con ella, no soy nadie. La perfección no existe. Las geishas no se casan. Desvinculadas de sus familias, viven juntas, como en una hermandad. Establecen vínculos de amistad que las unen para siempre. Solo una occidental ha sido aceptada en esta hermética forma de vida. Hace ya más de 20 años que la estadounidense Lisa Dalby fue geisha en Japón. Una chica de ojos azules tocando el shamisen, cantando canciones. Fue la primera vez en la historia de las geishas. Aprendió a andar, a sentarse y a llevar el kimono. Se integró paulatinamente. Lisa cumplía todos los requisitos para ser geisha. Pasó su adolescencia en Japón aprendiendo el idioma y el shamisen, el instrumento tradicional de las geishas. Después realizó para su doctorado el primer estudio del mundo sobre geishas, antes de convertirse en una de ellas. No llamaba mucho la atención. Me sentaba con alguien y empezábamos a hablar. De repente me miraba y al darse cuenta de que no tenía los ojos oscuros, decía: un momento, no eres japonesa, ¿qué pasa aquí? Todas las geishas esperaban ese momento. A veces incluso lo provocaban. No decían que había una geisha extranjera y cuando los clientes se daban cuenta, ellas se echaban a reír. Lo encontraban muy divertido. Está claro que no puedes andar de la misma forma que cuando llevas ropa occidental, porque el kimono se ciñe mucho a las piernas, por lo que tienes que dar pasos más pequeños. Yo siempre olvidaba eso, especialmente si tenía prisa, y me armaba un lío con los pies. Entonces una de las geishas me reñía por andar así. Es como aprender un lenguaje corporal nuevo. Cuando una mujer entra en una comunidad de geishas, cuando decide que esa va a ser su forma de vida, hace una elección consciente de que no va a casarse, de que no será una ama de casa. El camino se bifurca en ese momento. Las geishas no se casan, no siguen las costumbres de la clase media. Viven en un mundo en el que se muestran como obras de arte. Son obras de arte, pero también son contratadas por hora para entretener a los hombres. Aunque las prostitutas se ganan la vida con el sexo y las geishas no, la realidad es que una prostituta no puede decidir con quién pasará la próxima hora, y una geisha tampoco. Artistas de día, acompañantes de noche. La reputación de las geishas se ha visto empañada siempre por la prostitución. Desde sus humildes orígenes, las geishas escalan posiciones lentamente hasta que, con el tiempo, llegan a la vanguardia de la sociedad japonesa. Otrora novias de los samuráis, durante la Segunda Guerra Mundial despidieron a sus héroes kamikazes. ¿Cómo ha logrado mantener su estatus el frágil mundo de las geishas durante 400 años de historia turbulenta? ¿Y qué ha sido de aquellas geishas que creyeron poder huir de sus tradiciones y encontrar el amor verdadero en Occidente? Para entender a las geishas hay que conocer su pasado. Su historia comienza 4 siglos atrás, en la época de los shogunes. Las geishas aparecieron por primera vez a principios del siglo XVII. Después de siglos de luchas internas entre señores de la guerra rivales, Japón llegó a la unificación bajo el mandato de un dictador militar o shogun. El gobierno se estableció en Edo, Tokio en la actualidad.
Bajo la soberanía del Shogun, Japón se aisló completamente del resto del mundo durante cientos de años. El poder de los shogunes era absoluto. Una de las cosas que hizo ese gobierno opresor fue erradicar, por ejemplo, el cristianismo, y otra, coger los burdeles y prostitutas y concentrarlos en barrios vallados autorizados para controlarlos. Los barrios del placer se convirtieron en zonas de libertad sexual. Selectas prostitutas o cortesanas entretenían a guerreros samuráis y comerciantes en fastuosos banquetes. Fue ahí donde aparecieron las primeras geishas. Sorprendentemente, eran hombres. Adoptaron el rol de bufones de la corte. Eran artistas que iban a las fiestas celebradas por las cortesanas para entretener a los clientes en los banquetes, tocando música, bailando, contando chistes y ese tipo de cosas. En un principio eran hombres. Una prostituta, al ver disminuir su clientela, desesperada, se estableció como la primera geisha de sexo femenino. Pronto las mujeres geishas superaron en número a los hombres y entonces comenzaron a captar la clientela de las prostitutas. Supongo que hubo una gran rivalidad entre geishas y prostitutas en aquellos primeros años, en los barrios del placer. Las prostitutas llevaban ventaja y hacían todo lo posible para controlar las actividades de las geishas. Pero lo cierto es que el sexo, que era dominio de las prostitutas, era con lo que de verdad ganaban dinero las geishas. En 1779, el oficio de las geishas se reconoció como profesión y se estableció un registro llamado Kenban para controlarlo. El Kenban pretendía impedir que las geishas cayesen en la prostitución. Desde el comienzo de la profesión, las geishas no debían entrar en competencia con cortesanas y prostitutas, por lo que el gobierno ejercía un control riguroso. Había edictos gubernamentales continuados que establecían que las geishas no eran prostitutas. Según las reglas de Kenban, las geishas debían ir acompañadas siempre, tanto al ir a los banquetes como al salir de ellos, para impedir que cayesen en la prostitución. El aspecto de las geishas se hizo mucho más sencillo a causa de la normativa. Durante un tiempo, solo las mujeres anodinas eran elegidas como aprendizas de geisha. En Occidente, había una idea preconcebida sobre las geishas. Con frecuencia se han confundido con quienes en realidad eran prostitutas. El aspecto de las prostitutas y el de las geishas es de hecho muy distinto. Las geishas llevan el obi, una especie de fajín, atado a la espalda. Las geishas jóvenes los llevan muy largos. Las mayores los llevan más cortos, pero siempre atados a la espalda. Sin embargo, las prostitutas llevan el obi atado delante y el motivo de esto es que se pasan la noche quitándose y poniéndose el kimono. No pueden tener un ayudante que les ate el obi cada vez. Así que lo hacen ellas mismas, y esto se ha convertido en algo simbólico. La imagen de la prostituta con el obi atado delante. Además, las mujeres que llevan muchos adornos en el cabello son prostitutas. Las geishas llevan peinados mucho más sencillos. Con esa normativa, las geishas prosperaron. La sencillez del aspecto de las geishas se hizo muy popular. Los distritos de geishas se extendieron por todo el país, mientras Japón seguía cerrando sus puertas al resto del mundo. Cualquiera que fuese capturado intentando huir del país era decapitado. Los extranjeros eran considerados seres infrahumanos y depravados. A este hermético mundo llegó el primer cónsul estadounidense, Townsend Harris. Desembarcó en la bahía de Shimoda en agosto de 1856. Su misión era negociar y firmar el primer tratado comercial con Japón. Encontró un país que estaba igual que 250 años atrás. Estaba aislado del mundo, no participaba en el mundo, ni en cultura, ni en comercio, ni en industria, en nada. No quería tener nada que ver con el resto del mundo. Townsend Harris pretendió cambiar eso y se encontró con toda clase de impedimentos. No le querían allí. Yo me habría dado la vuelta y habría regresado a Estados Unidos. No lo habría intentado, pero él lo hizo. Era un hombre muy tenaz. Durante las negociaciones, Harris le pidió al alcalde que le enviase una geisha.
Cuando el simple roce de un extranjero era algo aborrecible, esa era una petición escandalosa. Pero Harris insistió. La elegida fue una joven geisha llamada Okichi. Okichi era una geisha muy guapa y con mucho talento. El alcalde de la ciudad pensó que sería del agrado de Townsend Harris y decidió que era la chica ideal. Intentó convencer a la joven, pero fue imposible. Al final le ordenó que fuese, y ella fue. Su reticencia duró poco. Okichi se enamoró de Townsend Harris, y así se convirtió en la primera geisha en enamorarse de un occidental. Un siglo después, su romance inspiró una película de Hollywood, en la que John Wayne interpretaba a Townsend Harris en un papel poco creíble. El bárbaro y la geisha. En el mismo momento en que este bárbaro extranjero, como ellos le llamaban, era el primer hombre en izar una bandera americana en terreno japonés, extraños acontecimientos se sucedían tras las puertas cerradas de la casa de geishas, el palacio del Shogun, suntuoso hasta lo indecible. Las autoridades japonesas pensaron que Okichi les facilitaría información. Se le suponía una espía. ¿Cuánta información pasó o facilitó al gobierno? No lo sé. Pero creo que muy poca. Se enamoró de Townsend Harris enseguida. Después de 5 años de negociaciones, Townsend Harris consiguió que se firmase el Tratado de Comercio. Entonces se dispuso a regresar a su país. América. So far away. Not so far away that I'll forget you. A diferencia de la película, la realidad no fue tan romántica. Al parecer, Townsend Harris olvidó a Okichi y ni siquiera la mencionó en su diario. Abandonada, Okichi tuvo que soportar los insultos de sus conciudadanos, quienes la tachaban de sucia extranjera. La primera geisha en tener una aventura sentimental con un occidental cayó en el alcoholismo y finalmente se ahogó. Pero las geishas de Shimoda, a diferencia de Townsend Harris, no la han olvidado. Todos los años, Emi regresa al lugar donde murió Okichi. Okichi es muy importante para nosotras las geishas. La cultura de las geishas de Shimoda no existiría sin la famosa Okichi. Quemamos incienso y le presentamos nuestros respetos todos los años. Después de 250 años de despotismo de los shogunes, un grupo de guerreros samuráis planeó derrocar al gobierno. Utilizaron las casas de té de las geishas para celebrar sus reuniones secretas. Los samuráis desafectos que querían poner fin al dominio de los shogunes necesitaban lugares en los que pudiesen contar con la discreción de la gente para planificar su estrategia. Con el apoyo de las geishas, los samuráis derrotaron al shogun en el poder. Cuando el emperador Meiji subió al trono en 1868, las geishas eran aliadas del grupo más poderoso del país. Y mientras el prestigio y la popularidad de las geishas subían vertiginosamente, Japón daba el salto al mundo moderno. La tecnología occidental introdujo a Asia en la era del vapor. Los jóvenes se cortaron las coletas y se pusieron bombines. Las geishas eran las mujeres más elegantes. Eran como las estrellas de cine actuales, como las chicas de las revistas, el ideal de toda mujer. Las mujeres más bellas, las de más talento, las más elegantes, eran las geishas. A principios del siglo XX, el número de geishas había llegado a 25.000. En pocos años, un confiado Japón arrebató a Rusia el control de Corea. Durante las delicadas negociaciones subsiguientes, se celebró un banquete en honor del general ruso Kurapachin. Se mandó llamar a Okoi, una famosa geisha, para entretenerle. Mientras la joven danzaba,
el general ruso le exigió que le diese su obi. Okoi se negó en redondo. Su actitud desafiante impresionó tanto al primer ministro Tara Kachura, que la convirtió en su amante. Las geishas entonces empezaron a relacionarse íntimamente con las más altas autoridades del país. Por primera vez en la historia, hombres importantes contrajeron matrimonio con geishas. El ministro de Asuntos Exteriores japonés, el barón Muchu, se casó 2 veces y las 2 con geishas. Eran mejores esposas que las hijas de familias normales porque estaban entrenadas rigurosamente para servir a los hombres de forma refinada y elegante y para guardar secretos. Una geisha no revela nunca lo que se dice en su presencia, y menos si puede dejar en evidencia a alguien. Los labios sellados de las geishas fueron decisivos. En aquel momento las geishas eran el paradigma del estilo y tenían un estatus impar. Pero con los años 20 llegaría una nueva era moderna y con ellos una poderosa amenaza para la supervivencia de las geishas. La era del jazz había llegado a Japón. Las coristas se contoneaban sobre los escenarios y los clubes nocturnos abrían sus puertas a un país ávido de la última moda occidental. Las prostitutas callejeras seguían ahora la moda de los años 20. Las chicas de los cafés hacían furor. Proporcionaban a los hombres compañía informal, más barata que la de las geishas y rabiosamente actual. Por primera vez en su historia, las geishas se enfrentaban a una grave amenaza. Fue como un punto de inflexión para ellas. Tomaron la decisión consciente de no convertirse en chicas de café. Para preservar lo que las había convertido en geishas, se aferrarían a la danza y a la música tradicional, a las formas de entretenimiento tradicionales. Las geishas pasaron de ser innovadoras de la moda, su rol social anterior, a salvaguardar las tradiciones. Por suerte para las geishas, la era del jazz duraría poco. En 1926, el emperador Hirohito subió al trono y durante su mandato Japón se convirtió en una destacada potencia militar. El nacionalismo no tardó en extenderse por el país. Las influencias occidentales fueron censuradas por perniciosas. Las geishas representaban lo mejor de la tradición cultural nipona. Eran idolatradas como símbolo de la nación y a principios de los años 30, su número registró un récord histórico, llegando a 80.000. Anclada en el pasado, Kioto, la antigua capital, disfrutaba de una oleada de popularidad. En su centro estaba Gion, el distrito de las geishas. Gion tiene renombre entre los distritos de geishas. Es como un Mercedes entre los coches. Es el distrito. Kioto es la antigua capital y centro cultural de Japón. Allí piensan que Tokio no está a su altura. En los años 30, las geishas de Gion eran la perfección personificada. Lo recuerdo como una época de muchas extravagancias. Estrenar kimono todos los meses, empresarios que contrataban 10 o 12 geishas para ir a contemplar los cerezos en flor al atardecer. Había mucho dinero y la gente era muy generosa con las geishas. Financiaba su arte y sus espectáculos de danza. Eran buenos tiempos. Pero este apogeo de las geishas tenía un lado oscuro. En Kioto era tal la demanda de geishas que los campesinos vendían a sus hijas de tan solo 7 u 8 años a las casas de geishas. Compradas como trozos de carne de primera calidad, podían considerarse afortunadas si acababan en el selecto distrito de geishas de Gion. Allí se convertían en propiedad de las madres geishas, quienes se ganaron la reputación de mujeres temibles y sin escrúpulos. Es la cruda realidad. Pero cuando mejor les fue era cuando veían a las chicas como mercancías y las utilizaban para ganar dinero. De esa forma se hacían ricas.
A diferencia de las geisas actuales, las chicas de los años 30 rara vez se dedicaban a la profesión por voluntad propia. Encadenadas a la madre geisha por las deudas contraídas por su formación, sus kimonos y su manutención. Prácticamente, esas delicadas flores eran sus prisioneras. Si una geisha intentaba escapar, los ciudadanos la capturaban y la hacían volver. El misuaje o costumbre de vender la virginidad de una chica al mejor postor tuvo su origen en los años 30. La mayoría de las geishas no estaban preparadas para esta traumática experiencia. Tenemos la idea de que las geishas están preparadas para el sexo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Según la tradición, sus instructoras las llevan a un apartado la noche anterior y les dicen, tú no te muevas. Esa era toda la preparación que recibían. La ceremonia era muy ritualista. El hombre y la joven intercambiaban sus copas de sake y después se celebraba un banquete en su honor. La geisha se retiraba a la habitación que compartiría con el hombre y se preparaba para su llegada, cambiándose de atuendo. Pregunté si se desmaquillaban. Bueno, no nos desmaquillamos. ¿Y si quiere besarte? ¿Besarme? ¿Está de broma? Eso no forma parte del ritual. En Gion, en los años 30, se vendió la virginidad de una geisha por la cifra récord de 700.000 euros. Pero las geishas solo podían independizarse de su hoquilla si encontraba un dana acaudalado o patrocinador entre sus clientes. El dana sostenía el caro estilo de vida de la geisha y a cambio ella se convertía en su amante a largo plazo. Lo malo era que las geishas podían verse aprisionadas en uniones duraderas con hombres a los que no amaban. En los viejos tiempos, lo elegía la madre. Y si a la joven no le gustaba el hombre, no podía decir nada. Sencillamente tenía que aceptarlo. Era una relación muy exclusiva. Entretenías a otros clientes, pero tu patrocinador era el único hombre con el que mantenías relaciones sexuales. El distrito de Gion en Kioto ha dado las geishas más refinadas. Las aprendizas de Gion se llaman maikos. Su aspecto inconfundible ha permanecido invariable hasta la actualidad. Yuiko tiene 19 años y ya ha completado 3 años de aprendizaje. Su decisión de ser maiko causó horror a su padre. Gion se sigue viendo todavía como un lugar peligroso. Hay gente que cree que las jóvenes maiko aún se venden, pero eso ya no es así. Al parecer, los compañeros de trabajo de mi padre le riñeron por dejarme venir a un sitio tan horrible. Los más de 400.000 euros que costarán la formación y los hermosos kimonos de Yuiko son la cuota de entrada a una vida a medio camino entre el presente y el pasado. Yuiko vive en una casa de geishas tradicional, en la que su nombre está escrito en una tabla de madera sobre la puerta. Tenía la idea de que Kioto era un lugar recóndito e impenetrable. La gente decía que una vez que se entraba no se podía salir. Llegué a pensar que me estaba metiendo en un sitio horrible, pero al contrario, mi Okiya, casa de geishas, es un lugar muy agradable y me cuidan muy bien. Imaginaba que iba a conocer a gente mala, pero aquí todo el mundo es muy amable conmigo. Yuiko representa una importante carga económica para su madre geisha. Todos los días Yuiko tiene clases de danza, de shamisen y también de ceremonia del té. Dentro de la casa de geishas, Yuiko empieza a maquillarse. Antiguamente, la pasta blanca contenía plomo y su efecto tóxico hacía que la piel de las geishas se volviese amarillenta.
Los labios de color carmesí solo se pintan en parte para insinuar un seductor mohín. Deja un pequeño margen de piel sin maquillar, siguiendo la línea del pelo, para resaltar el aspecto de máscara y realzar la sensualidad de la piel desnuda. El efecto que causa la visión del cuello, y en particular la de la nuca apenas cubierta por el kimono, es similar al que causa la visión de las piernas en Occidente. Las geishas le han sacado partido a eso, creando un aspecto que recuerda a las máscaras. Y los bordes de piel sin maquillar sugieren la idea de desnudez. Las posesiones más valiosas de las geishas han sido siempre sus kimonos. Una geisha de categoría debería tener 24 por lo menos. Hechos con las mejores sedas, cada uno de ellos cuesta varios miles de euros. Las geishas independientes necesitan mucho dinero para aumentar su colección. Me sorprendió la importancia que tienen los kimonos, aunque es totalmente lógico si piensas en el papel que desempeñan. Las geishas deben llevar kimonos a sus citas. Los kimonos son terriblemente caros, sobre todo si se tiene en cuenta que las geishas se identifican por sus kimonos. Se les asocia con los kimonos, se espera que lleven kimonos elegantes. Por definición, una geisha que no lleva un kimono elegante no es una geisha distinguida. Las geishas eligen sus kimonos según la época del año. El kimono negro simboliza el comienzo del año nuevo y se lleva en ocasiones muy importantes. El rosa con flores bordadas se utiliza en verano. El naranja con estampado de arce japonés es para el otoño. El verde para el invierno. Este me lo pongo cuando los arces se tiñen de rojo. Es el más caro que tengo. Entre todos los kimonos que he elegido, este es el que más éxito tiene, el más popular. El fuego ha sido siempre la peor pesadilla de las geishas. La pérdida de su colección de kimonos las arruinaría. Cada mañana, los vestidores de kimonos preparan a todas las aprendizas de geisha de Gion. Las geishas no llevan ropa interior para no estropear la línea del kimono. Se pone el obi, un hermoso fajín de seda que sirve de apoyo para la espalda. Las aprendizas de geisha llevan kimonos de colores vivos, con largas y ondulantes mangas, y el obi atado a la altura del busto para darles un aspecto infantil. Los kimonos son muy pesados y resulta difícil andar con ellos. Las aprendizas de geisha practican dando pequeños y delicados pasos, con las puntas hacia adentro. Con el obi, esa especie de fajín atado a la espalda, te resulta mucho más cómodo sentarte en el suelo, porque te sirve de apoyo para la espalda. Todas las semanas Yuiko visita un salón de peluquería especial. La estilista lleva 50 años arreglando el cabello de las geishas. Al igual que su vestimenta, el peinado de las aprendizas de geisha sigue unas pautas meticulosas. Los mechones se untan con aceite y se colocan intercalando extensiones para dar más volumen al cabello. Los tirones continuos a menudo provocan calvicies prematuras. Su peinado se conoce como melocotón partido y lleva una cinta de seda roja característica. Creo que la idea es que el peinado resulte erótico. De ahí la hendidura y la cinta roja. Bueno, es obvio lo que representa.
Yuiko tiene que dormir sobre una tabla de madera para no despeinarse y no podrá lavarse el cabello hasta la próxima visita semanal. Las flores y adornos de su cabello son algo muy personal. Jamás se le ocurriría tocar o pedir prestados los de otra geisha. Al principio no es fácil llevar los atavíos, pero ahora no me importa, me he acostumbrado. Es cierto, no es agradable no poder lavarme el pelo, pero parte de mi trabajo consiste en que la gente me vea vestida con mis kimonos. Es difícil, pero gratificante. Antes de salir de la casa de geishas, Yuiko se pone unos altos zuecos de madera para que no se le ensucie el kimono. Ya está preparada para su noche de trabajo. Los clientes de Yuiko esperan su llegada. Durante la velada hará gala de todo su arte y habilidad. En una noche Yuiko puede acudir hasta a 5 banquetes que se prolongarán hasta la madrugada. Los clientes pagan más de 400 euros por hora por disfrutar de su compañía. En el banquete tiene lugar un ancestral ritual de comunicación entre las geishas y los hombres. Esta clase de entretenimiento se considera muy elegante. Es una especie de símbolo de estatus, de posición. Las personas que patrocinan las artes tradicionales están muy bien vistas en Japón. Así que en parte se están creando una reputación al hacerlo. Esta noche, el profesor Morilla y 3 de sus colegas han contratado a sus geishas favoritas. La facilidad de palabra es la cualidad más útil de una geisha. Este don es más valioso que una cara bonita. Aquí no solo comemos y bebemos. La conversación es muy interesante. Tienen una gran variedad de temas. Estudian mucho y además notamos que se esfuerzan por agradarnos. Es maravilloso. Esta noche las aprendizas entretienen a los clientes antes de que llegue la geisha experimentada. La fascinación que ejercen sobre los clientes no tiene fin. La mayoría del tiempo nos hacen preguntas sobre nosotras, las maikos. ¿Qué haces con el pelo? ¿Qué tienes que hacer? Ese tipo de cosas. Están deseando saber cosas nuestras. Cuando acabamos de contestar todas sus preguntas, se terminó el tiempo. Algunos clientes se divierten provocando a las geishas más jóvenes. Nuestros clientes son en su mayoría hombres mayores a los que les gustan las jovencitas. Si le gusto a alguien, no me gustan los hombres poco sinceros y odio que me toquen. Paso muchísima vergüenza cuando alguien me dice que soy guapa. Los comentarios escandalosos o frívolos siempre son populares. Desde aquí te veo distinta. Y yo te veo colorado como un pulpo cocido. Mira, mira cómo se ríe. Una de las habilidades más importantes de una geisha es la de saber halagar el ego masculino. Yuiko aún está aprendiendo y le resulta difícil contener las réplicas. Soy un ser humano y hay veces en las que me siento mal o no estoy de humor para trabajar. En ocasiones así, no puedo evitar estar de mal humor con los clientes y después siempre lo lamento. Mameka, la hermana mayor geisha de Yuiko, ayuda a Yuiko a sortear las dificultades de su trabajo. La experiencia de Mameka es muy valiosa para la joven. Mameka se está convirtiendo en una de las geishas más famosas de Gion. Se ha independizado de su hoquilla y ahora, sin una geisha madre, es libre para controlar su agenda y para elegir a sus clientes.
Cuando eres Maiko, vives en casa de otra persona y cuidan de ti. Es como vivir en una residencia. Nunca me pareció difícil, pero sin embargo no tenía intimidad. Cuando eres Maiko, no puedes negarte a ir a ningún banquete, así que es bastante distinto de lo que estoy haciendo ahora. El momento en el que una aprendiza o Maiko pasa a ser geisha se llama cambio de cuello. Mameka lleva el cuello blanco en vez del rojo de las Maikos. El aspecto de las geishas es más elegante. Mameka ya no lleva los vivos colores de las aprendizas, utiliza tonos más tenues. Su maquillaje es mucho más discreto y el peinado melocotón partido es sustituido por un moño. Ahora tengo más intimidad que cuando era Maiko. Cuando eres Maiko te hacen el peinado con tu propio pelo. El peinado pega nada con la ropa occidental para salir de día. Pero cuando eres geisha, puedes ir a los banquetes con una peluca, así que tienes más libertad y dispones de más tiempo libre. Pero la independencia tiene un precio. Además de comprar su propia colección de kimonos, las geishas tienen que comprar costosos accesorios. En esta tienda de Gion, cada uno de los pequeños cinturones que sujetan el obi cuesta 180 € y un bolso a juego con el kimono 400. Una geisha de categoría como Mameka debe aparentar que vive a todo tren. Las geishas se acostumbran a un estilo de vida particular. No se aprietan el cinturón, no ahorran. No pueden hacerlo. Las geishas tienen gustos caros, visten ropa cara. Los conceptos de geisha y cutrez son contradictorios. Cuando las geishas con experiencia entran en un banquete, son saludadas con gran respeto. Para esta velada, Mameka ha elegido un kimono amarillo. Yuiko estará observándola como parte de su formación. Todas las aprendizas deben ser adoptadas y ayudadas por una hermana mayor. Las Maikos, las aprendizas, no suelen hablar mucho en los banquetes. Se supone que tienen que observar, fijarse para aprender. Cuanto más practiques, mejor que mejor. De hecho, la compañía de las geishas mayores y con más experiencia es la más amena. En los años 30, cuando la competencia era encarnizada, esta era la única forma de que las Maikos pudiesen aprender las técnicas y conocer a los mejores clientes. Yuiko acompañará a Mameka a los banquetes para aprender con su ejemplo. Sola estoy perdida, pero dentro de unos años yo también seré hermana mayor y tendré que enseñar a mis hermanas pequeñas. Ser joven e inexperta es difícil, pero educar jovencitas tampoco debe ser fácil. Aunque las actitudes están cambiando en Japón, los hombres rara vez hacen vida social con sus esposas. La esposa se ocupa de la casa y de la educación de los hijos, mientras que el marido paga por distraerse con las geishas. Estoy orgullosa de que mi marido se entretenga con las geishas. Cuando está estresado por motivos de trabajo o porque ha tenido un encuentro desagradable, puede relajarse con una amena charla con una geisha. Después de estar con las geishas, vuelve a casa con una gran sonrisa en la cara y eso me hace feliz. No es apropiado comparar a las geishas con las amas de casa normales. Las amas de casa somos profesionales de las labores del hogar, pero si estamos cansadas, podríamos enfurruñarnos, tenemos nuestros altibajos. Sin embargo, las geishas siempre le dan la razón al cliente y siempre están sonrientes. No puedo decir terminantemente que no son prostitutas. Pueden tener relaciones con hombres y cobrar por esas relaciones, lo que las convierte en lo que en Occidente llamaríamos mantenidas. Pero no se ganan la vida acostándose con hombres al final de la velada.
Si nuestros esposos tuviesen aventuras con mujeres corrientes, nos enfadaríamos. Pero si tuviesen una aventura con una geisha, una profesional que no tiene nada que ver con las prostitutas, sería un honor. No haríamos alarde de ello, pero no nos parecería mal que nuestro marido tuviese una aventura con una geisha. Antiguamente, las madres geisha podían pegar a las aprendizas si las sorprendían coqueteando con un chico cuando deberían estar ganando con los clientes. No se oponen abiertamente a que tengamos novio, pero estoy segura de que hay maicos que tienen novio en secreto. No se puede impedir que unas mujeres jóvenes se enamoren, aunque nosotras no tenemos tantas oportunidades como otras chicas. En la actualidad, la vida en Gion es tranquila. Las aprendizas de geisha ya no son forzadas a vender su virginidad, ni a aceptar relaciones duraderas con hombres. Pero el sistema del patrocinador o dana sigue existiendo. Mameka, la hermana mayor de Yuiko, cuenta con el favor de un dana rico. Además de los 6.600 euros que gana al mes, Mameka recibe generosos regalos de su dana, como por ejemplo un apartamento valorado en 700.000 euros. Siguiendo la tradición de las geishas, Mameka mantiene en secreto la identidad de su dana. Me gustan los hombres generosos, pero no solo con el dinero, con las cosas materiales. Me gusta que compartan conmigo los placeres de la vida. Además, como mi profesión de geisha es algo excepcional, tendría que entender mi vida. Tenemos que ser felices, cada uno con su vida, y vernos si tenemos tiempo. Ese es mi tipo de hombre ideal. Aunque las geishas no pueden casarse, pueden tener hijos de sus patrocinadores. Si los hijos son niñas, ayudarían a continuar el negocio familiar. Para los niños no hay sitio. Es un mundo de mujeres y los niños suelen estar muy consentidos, por lo que con mucha frecuencia acaban teniendo problemas, porque no están preparados para vivir en el mundo exterior, pero tampoco hay sitio para ellos en el mundo de las geishas. Mameka y Yuiko visitan el templo local para pedir prosperidad. La profesión de geisha se halla en una situación precaria. Incluso a finales de los años 30, cuando las geishas vivían su apogeo, el sacrificio y la tragedia estaban a la vuelta de la esquina. Japón entró en guerra con Estados Unidos en 1941 y el país apeló al patriotismo de las geishas. Las geishas apoyaron a sus héroes de guerra e hicieron propaganda para los telediarios. Los pilotos kamikazes son hombres entrenados para morir. La mayoría de los pilotos suicidas tienen entre 16 y 20 años de edad. Cuando finalizan su adiestramiento se celebran fiestas en su honor. Las geishas más bellas los entretienen. Es su gran día. Al grito de Banzai se preparan para su último vuelo que podría destruir un barco aliado. Los japoneses estaban convencidos de que iban a ganar. El emperador Hirohito era una divinidad y bajo su mandato Japón no podía fracasar. Pearl Harbor no hizo más que confirmar eso. Mientras gran parte de la población fue obligada a trabajar en fábricas de armas, las geishas siguieron como de costumbre. Muchos de sus clientes eran altos mandos militares.
Durante los años 40, cuando el país vivía en la penuria, a las geishas que tenían patrocinadores entre los militares, por supuesto, como era de esperar, les iba mucho mejor que a las que no. Pero después de 3 años de guerra, los recursos japoneses estaban al límite. Las casas de geishas cerraron. Con 93 años, Yumi es una de las geishas en activo más viejas de Japón. Recuerda que sacrificó su carrera por el esfuerzo bélico. Cortábamos las mangas de los kimonos para hacernos batas. Teníamos que hacernos toda la ropa con los kimonos, por lo que nuestra ropa de trabajo llamaba mucho la atención en las fábricas. La gente al vernos cuando íbamos a trabajar decía: «Mirad, ahí van las geishas, están magníficas y muy orgullosas». Y nosotras decíamos: «Por supuesto que estamos orgullosas, estamos haciendo esto por nuestra nación». Pero hubo una geisha a la que no se le permitió unirse al esfuerzo bélico. Se había casado con un americano y por eso fue condenada al aislamiento. Su nombre era Yuki Morgan. Al extenderse el patriotismo por el país, Yuki fue tildada de traidora. Neimi, su hija adoptada, recuerda su persecución. Todo el mundo nos miraba. Había tantos problemas cuando salíamos que evitábamos a la gente todo lo que podíamos. La policía iba con frecuencia a su casa, pero ella no había hecho nada malo. Pero si íbamos a Kioto en tren, siempre había algún policía en nuestro vagón. Ella decía: «Soy americana y no me fui de América por haber hecho algo malo. Perdí la nacionalidad japonesa porque me casé con un americano. No he hecho nada malo. Viviré toda la vida sin nacionalidad». La extraordinaria historia de Yuki comienza a principios del siglo XX. Había sido una geisha muy popular y conoció a un americano que viajaba por Japón. Pertenecía a una de las familias más influyentes de América. Se llamaba George Morgan, sobrino del famoso banquero de Wall Street, Pierpont Morgan, fundador de la dinastía Morgan. George se enamoró de ella y la cortejaba. Ella le decía que no. Pero George insistía. El lema de nuestra familia es Vincit qui patitur, el que persevera vence. Así que perseveró y venció. Yuki contrajo matrimonio con George Morgan en contra de los deseos de su familia. Los extranjeros seguían siendo tachados de bárbaros peludos, como en tiempos de Townsend Harris. Yuki se vio obligada a renunciar a la nacionalidad japonesa, mientras que George tuvo que liquidar su deuda de geisha. Esto habría sido imposible para la mayoría, pero afortunadamente para Yuki, ella se iba a casar con un Morgan. Pagó una considerable suma de dinero, creo que unos 16.500 euros, para liberarla de las geishas. Si eso complació a su familia, no lo sé. Exiliada de Japón, Yuki se fue con George a Nueva York, pero se encontraron con que allí tampoco les querían. La gente no se casaba con orientales en aquella época. A cualquiera le habría resultado muy difícil comprender por qué había hecho algo semejante, por qué no se había casado con una chica del círculo social en el que él se había educado. Repudiada por Japón y ahora por América, la pareja empezó una nueva vida en el sur de Francia. Después de solo 10 años de matrimonio, George murió de un infarto de miocardio. Una vez más, una geisha y un occidental se topaban con un funesto destino. Una afligida Yuki se quedó sin nacionalidad. No podía regresar a Estados Unidos porque no tenía la nacionalidad estadounidense. Por desgracia, había unos papeles que tenían que haberse firmado y diligenciado en vida de George, pero lamentablemente eso no se hizo. No le quedó más remedio que regresar a su país natal.
Pero con Japón a punto de entrar en guerra contra Estados Unidos, no podía haber elegido un momento peor. Entramos en guerra y entonces fue imposible ponerse en contacto con ella. La pobre no recibía correo, ni dinero, ni nada. Debió de ser una época muy difícil, porque los japoneses no eran demasiado agradables con ella, apellidándose Morgan, y las bombas cayendo. Yuki se vio obligada a vivir los años de la guerra encerrada en su casa de Kioto. Murió sola años después, con más de 80 años. Las otras geishas, que tanto habían trabajado durante el esfuerzo bélico, tuvieron que enfrentarse a la terrible verdad. En agosto de 1945, los Estados Unidos bombardearon Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió. Por la mañana no lo sabía, así que fui a trabajar a la fábrica. Entonces me dijeron que no había que trabajar. ¿Por qué?, pregunté. Me dijeron que Japón había perdido la guerra. Eso es imposible. Todos hemos trabajado mucho. Yumi, al igual que la mayoría de los japoneses, nunca había contemplado la idea de que su nación pudiese ser derrotada. El pueblo japonés contemplaba aterrorizado cómo el ejército estadounidense, al mando del general Douglas MacArthur, invadía el país. Al día siguiente, corrió la voz de que los americanos estaban a punto de llegar a Yokohama y que teníamos que escapar ya que no sabíamos qué podían hacernos. Estábamos en la oficina del registro, no sabíamos a dónde ir. Entonces al día siguiente sonó el teléfono. Eran las geishas que habían escapado al campo preguntando cuándo podíamos empezar otra vez el negocio. Exclamé, ¿qué decís? Aquí estamos pensando dónde podemos refugiarnos. Entonces dijeron, el campo es muy aburrido y regresaremos tan pronto como se reanude el negocio. Japón había sido arrasado por completo. Sus ciudades y su economía estaban devastadas. Los japoneses acaudalados estaban en la ruina. Los japoneses, consternados por la derrota, leen comunicados de su emperador en los que pide obediencia a los americanos. Los ciudadanos tampoco encuentran noticias reconfortantes en la única hoja del periódico y deambulan desconcertados. Entonces las geishas, que habían sido modelos de patriotismo, cambiaron de bando. Los barrios de geishas volvieron a abrir con la aprobación del general MacArthur. Fabian Bowers era su hombre de confianza. Las geishas tenían un fuerte instinto de supervivencia. Sabían que su sustento, su futuro, dependía de que fuesen incluso más encantadoras que antes. Así que aprendieron inglés a toda velocidad. Pero las geishas eran siempre elegantes, para lo que habían sido adiestradas, y los americanos eran bastante groseros. A veces se negaban a quitarse los zapatos, por ejemplo. Pero las geishas cobran por ser tolerantes y por hacer pensar a un hombre que no ha hecho nada malo, que no puede hacer nada malo y que nunca hará nada malo, y los americanos se tragaron el anzuelo. Yumi recuerda que utilizaban la danza y los juegos para superar la barrera del idioma. Jugábamos a un juego llamado Compira Fune Fune. Imagine que hay 8 personas en el banquete. Entonces se ponen 5 futones en el centro. Después, todos cogidos de la mano, cantamos la canción de Compira Fune Fune. Cuando la canción se acaba, tienes que estar en uno de los futones. Si no lo logras, te ponen un castigo, que suele ser beber una cerveza o algo así. Los americanos estaban deseando divertirse, así que participaban y bailaban, aunque no tuviesen claro de qué iba. Mientras los oficiales americanos se divertían con las geishas, las tropas buscaban diversión en otra parte.
Al principio, las mujeres tenían pánico a los soldados, pero al cabo de tan solo una semana, los soldados jovencitos ya habían encontrado a las chicas pompón, chicas a las que untabas para beneficiártelas, y por una chocolatina podías tener a la chica más guapa de la zona. Los soldados oyeron hablar de las geishas, guisas, como ellos pronunciaban, y creyeron que las chicas que se acostaban con ellos en los parques eran guisas. Desde luego no eran geishas, eran chicas de todos los estratos sociales que tenían hambre. Reed Caravan fue soldado de la División 41. Recuerda cómo las autoridades japonesas se habían preparado para la llegada de los soldados. Montaron algunas casas de geishas para los soldados del ejército de ocupación. Y esas casas de geishas estaban situadas en 3 zonas diferentes. Mi deber consistía en patrullar una de esas zonas para mantener el orden. Era una especie de atrincheramiento en el que había que comprar una entrada que costaba 20 yenes y solo valía para una vez, según ponía en la entrada. Entraban, escogían a la chica que les gustaba, se iban a una habitación y después se marchaban con un poco de suerte. Nos dijeron que las habían puesto allí para evitar que violásemos a las civiles, que estaban allí para servicio exclusivo de la tropa. Esas chicas, que según decían eran geishas, eran prostitutas. Creo que utilizaron el término geisha porque era fácil de comprender para nosotros. La reputación de las geishas estaba siendo mancillada por una multitud de prostitutas autónomas. A principios de los años 50 había 50.000 prostitutas en Japón, ofreciendo sus servicios a las tropas extranjeras, muchas de ellas haciéndose pasar por geishas. Los soldados americanos regresaron con historias sobre las chicas geisha. Supongo que fue en aquella época más que en cualquier otra, cuando la idea de que las geishas, como ellos les llamaban, eran prostitutas, se introdujo en la mentalidad occidental. Desde la ocupación estadounidense de Japón, la reputación de las geishas se ha visto empañada por la sombra de la prostitución. Muchas geishas han intentado combatir esa sórdida reputación, pero otras la han utilizado para sacar provecho. Las de peor reputación son las Hot Springs geishas, geishas de las termas, que operan en lugares turísticos de todo el país. Las más conocidas viven y trabajan en la ciudad costera de Atami. Komami dirige una de las muchas casas de geishas existentes y enfoca su negocio hacia el turismo. Empecé a jugar al golf cuando se puso de moda. Muchos de mis clientes jugaban, así que pensé que debería aprender para poder hablar de golf con ellos. Si hay un torneo de sumo, podríamos hablar de sumo. Pero en todo el mundo es lo mismo. A los hombres les gusta hablar de sexo. En el escalafón más bajo están las llamadas geishas de las termas. En realidad son prostitutas. Se hacen pasar por geishas. Se llaman a sí mismas geishas. Llevan kimonos que siempre se asocian con las geishas y van a fiestas a entretener a los hombres al igual que hacen las geishas, solo que su objetivo, y con lo que de verdad ganan pasta, es ofreciéndose a esos hombres al final de la velada. Más que nada, son prostitutas que se prestan a juegos cutres, ya sabe, en los que la gente se quita la ropa. Ese tipo de cosas no suele suceder en las casas de geishas selectas. Sinceramente, a todos los hombres les gustan los chistes verdes. Y si les gustas, se acercan a ti y dicen, ¿qué tal esta noche? O algo así. Si son mi tipo, a lo mejor me lo pienso, no sé. A lo mejor digo algo como, si te gusta alguien como yo, por mí no hay problema. Pero por lo general me miran y escapan. A diferencia de las geishas más caras, que ofrecen entretenimiento exclusivo y privado a ejecutivos, las Hot Springs geishas atienden a cientos de turistas a la vez.
Las Hot Springs Geishas no están coartadas por pretensiones de respetabilidad, sencillamente intentan llevarse tanto como puedan. Aquí no hay concienzudas preparaciones ni carísimos kimonos. Un poco de maquillaje y están listas para trabajar en 15 minutos. Adiós a las largas sesiones en la peluquería. Han encontrado la respuesta inmediata. Como en un parque temático, representan un espectáculo para turistas 2 veces a la semana. Por 6 euros, los visitantes tienen derecho a té y a un espectáculo de danza de 1 hora. Aunque el parecido de estas chicas con las verdaderas geishas es meramente superficial, los turistas quedan satisfechos creyendo que son las auténticas. Después del espectáculo, los turistas pueden fotografiarse con sus geishas favoritas. Esta promoción para captar clientela puede parecerle cutre a otras geishas, pero está claro que da resultado. Todos los espectáculos están llenos. En el nivel más bajo de la jerarquía de las geishas, el número de Hot Springs Geishas ha ido en aumento en Atami hasta superar las 400. Tienen mucho que celebrar. Han creado un paraíso accesible y razonablemente barato. Los hombres pueden disfrutar de la experiencia de las geishas sin ser grandes entendidos. Con tales cambios, amenazando el frágil mundo de las geishas, Lisa Dalby vuelve con temor después de 20 años para ver qué tal les va a sus viejas amigas geishas. Cuando llegué a Kioto, lo primero que hice fue ir a Ponto-cho. Es como volver a casa. Me sentí como si fuese una de sus maikos que se había marchado al casarse, pero que siempre vuelven a visitarla. Cuando vuelvo allí, me hacen sentirme como en casa, como si perteneciese a ese lugar. Es una relación que no se romperá nunca. Las hermanas geishas son más que buenas amigas. Para las geishas, esto es lo más parecido que tienen a una familia. Para Lisa Dalby, el regreso al pasado es doloroso. Al irme, cuando llevaba unos 6 u 8 meses en los Estados Unidos, las otras geishas me enviaron un recorte de periódico. Así me enteré de que había habido un incendio en Ponto-cho. Mi hermana mayor se quedó atrapada en la casa y murió en el incendio. Fue un duro golpe. Solo tenía 24 años y toda su carrera por delante. Fue un trágico final para una de mis amigas geishas. Cuando vuelvo a Kioto y veo a estas personas, puedo imaginarme a mí misma habiéndome quedado y formando parte de ese mundo. Pero eso fue a mediados de los 70. Y Japón pasaba por una racha económica muy buena. Y en épocas así, piensas que no se acabarán nunca. En la actualidad, con el país en recesión, las familias de geishas están desapareciendo. Las casas de las geishas están cerrando. En Tokio, el número de geishas auténticas se ha reducido a apenas 100 y sus compromisos han caído a menos de la mitad.
Pero en Tokio también están algunas de las casas de geishas más selectas de Japón. Ofrecen sus servicios a hombres de negocios y políticos. Las más prestigiosas son las geishas de Shimbashi. Se entrenan durante horas todos los días bajo la atenta vigilancia del gran maestro de danza. Kimika y Koiku son geishas con mucha experiencia. El futuro de la profesión depende de la dedicación de mujeres como ellas. Queremos que la profesión continúe. Para eso, debemos practicar más y ofrecer mejores servicios a los clientes para que quieran volver. Haremos todo lo posible. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la demanda de geishas está cayendo. Su geisha madre se ocupa de las reservas. Hablando claro, la profesión está peor que nunca. No quiero pensar que las cosas se pongan peor que ahora. El número de reservas de banquetes ha caído espectacularmente. Son 1/3 de las que solíamos tener. Hay una gran diferencia comparado con lo que era hace 10 años. Cuando empezamos, teníamos que trabajar hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Recuerdo que me moría de sueño todos los días, pero ahora hay noches que no tenemos trabajo. Físicamente, nunca me he encontrado mejor. La economía en general no va bien en Japón y además los medios han criticado mucho a la gente que frecuenta locales de ocio y eso ha perjudicado a la profesión. La cobertura informativa ha perjudicado a las geishas y una avalancha de escándalos ha empañado aún más su reputación. El más impactante fue el caso del primer ministro Sosuke I, que tuvo que renunciar a su cargo cuando su amante geisha reveló la aventura que mantenían a la prensa. Hizo declaraciones y le acusó de malos tratos. Y todas mis amigas geishas dijeron, esa mujer no puede ser geisha, porque hacer ese tipo de declaraciones va en contra del código de las geishas. La geisha rompió la secular regla de silencio y el escándalo resultante obligó a dimitir al primer ministro. La opinión general es que fue engañado por una mujerzuela porque no le pagaba bien. ¡Qué tacaño! El incidente parecía indicar que la clase de mujeres que estaba atrayendo el negocio de las geishas no era la más apropiada. Definitivamente no era una geisha. Las geishas tienen prohibido eso. Regla número 1. Debes saber guardar secretos y no puedes hablar de política ni de negocios en los banquetes. Las geishas no necesitan saber de esas cosas. No era una geisha, era una chica de alterne. Hoy día los hombres acuden a las chicas de alterne. Los bares de alterne son como las elegantes casas de geishas, pero en cutre, y pueden ser carísimos. Las geishas son una especie de símbolo cultural y siguen existiendo. Pero el proporcionar compañía femenina por las noches ya no es algo que hagan exclusivamente las geishas. El cambio de actitudes está cambiando los gustos masculinos. Los jóvenes de hoy no quieren geishas. Puede que los hombres mayores sigan añorando los viejos tiempos de los banquetes y las geishas. Pero a los jóvenes no les interesan las geishas. Prefieren a las chicas de alterne. En primer lugar, no saben qué es una geisha. No entienden qué hacen las geishas ni qué tienen que hacer con las geishas.
Además, las geishas tenemos menos tiempo libre. Las chicas de alterne pueden tener un trabajo durante el día, después se enfundan sus trajes de noche y empiezan a trabajar. Pero las geishas tenemos que ir a clase, pasarnos alrededor de 1 hora colocándonos la peluca, maquillándonos y vistiéndonos el kimono. Esto significa que dedicamos 3 horas diarias a prepararnos, mientras que las chicas de alterne pueden trabajar media jornada y ganar más dinero. Cuando preparamos un espectáculo es muy duro. Las clases son realmente agotadoras. El día es tan agotador que no quieres que te molesten con banquetes por la noche. Las clases con el gran maestro de danza se contratan por hora, pero las clases de las geishas mayores siempre se prolongan. Hoy en día, con un mundo de oportunidades al alcance de las mujeres japonesas, a las casas de geishas les resulta difícil encontrar chicas entregadas al trabajo. Hana-chan fue aprendiza de geisha en Tokio. Después de 7 años se cansó. Relanzó su carrera en Europa como la primera geisha punk. Después de varios años viviendo en Europa, Hana regresa con su hijo a visitar a sus antiguas amigas geishas. Aunque su alegría al verla es sincera, sus recuerdos son menos felices. Hana-chan vino aquí con 19 años. La elegimos en una selección que hicimos. En aquel entonces aún era una universitaria. Poco después de empezar, le explicamos el papel de las aprendizas, ya que queríamos que se quedase y ella quería quedarse. Posteriormente, aprendió a bailar e hizo su debut como aprendiza, pero para nosotras eso supuso el comienzo de todos los problemas. A pesar del cambio de vida radical, Hana-chan aún siente una gran afinidad con su familia de geishas. Ayer estuve con mi hermana geisha y fue genial. Reencontrarme con mi familia otra vez fue maravilloso. Mis hermanas y yo estamos muy unidas. Es como si hubiésemos estado juntas toda la vida. Pero para sus antiguas amigas geishas, el comportamiento de Hana-chan fue escandaloso. Aún les causa vergüenza. Lo que más rabia les da es que Hana era mucho más popular entre los clientes de lo que ellas habían sido nunca. Solíamos llamarla cadete espacial. Bromeábamos con que había nacido en la NASA. Hanayo hacía unos comentarios escandalosos, pero a lo mejor eso era lo que les gustaba a los clientes. La chica no tiene sentido común, pero los clientes la encontraban graciosa. Vienen a relajarse, no a hablar de cosas serias. Por eso era tan popular. Esta ciudad no tiene futuro. Los restaurantes no tendrán problema, pueden trabajar sin las geishas. Pero otros sitios, como Kioto, tendrán que renovarse porque la gente no entiende el arte del shamisen ni la danza. No se divierten, no pueden cantar juntos porque son canciones antiguas. No entienden las viejas palabras. No les interesa, prefieren ir a un karaoke. Al adaptarse, Hana-chan ha sido la primera geisha en sacar rendimiento a la cultura popular. Pero a lo largo de la historia japonesa, la mayoría de las geishas han confiado en la fuerza de la tradición. Las geishas soportaron el gobierno de los shogunes y prosperaron durante el reinado de los emperadores. Sobrevivieron al cambio de modas, a las influencias occidentales e incluso a la devastación de una guerra mundial. En un país que ha dado el salto al siglo XXI, las geishas son uno de los últimos vínculos con el pasado.
En ciertos aspectos, me parece un milagro que sigan existiendo las casas de geishas en la actualidad. Porque sí, hay hombres a los que les gusta ir, pero les gusta por el recuerdo de lo que fueron. Creo que es una forma anticuada de pasar una noche cuando hay tantas alternativas. Desesperadas por sobrevivir, incluso las exclusivas geishas de Tokio han tenido que abrir bares para satisfacer los gustos modernos. Los clientes pueden entrar a tomar una copa con las geishas, una opción mucho más barata que un banquete completo. Incluso en los baluartes tradicionales, las actitudes están cambiando. En Kioto, la capital de las geishas, el canadiense Peter Mack ha sido aceptado como cliente asiduo. En vez de ir a una casa de té, paga a sus geishas favoritas para que salgan a dar una vuelta con él. Al principio eres una novedad. Eres el cliente extranjero. Es Peter. Es divertido. Y está claro que yo no las llevo a los mismos lugares que las llevarían los clientes más viejos. Debe ser un alivio para ellas. Nos ha llamado Peter. Hoy vamos a divertirnos. Lo vamos a pasar muy bien. Ya lo veréis. Nos vamos a divertir mucho. Ser extranjero y ser uno de los clientes más jóvenes y uno de los pocos clientes extranjeros que tienen en Japón me hace sentir un privilegiado de estar en esta situación. Es especial y no me importa gastarme el dinero en algo que es tan poco frecuente. Me gustaría que la juventud japonesa se interesase en ellas. Me refiero más bien a los chicos. Me gustaría que los chicos jóvenes se sintiesen orgullosos de preservar su cultura, haciéndose clientes de este maravilloso mundo. Los ves por todas partes vestidos como norteamericanos, cantando música rap. Seguro que si le preguntase a cualquiera de ellos qué es una geisha, no sabrían qué contestar. Pero incluso Peter lleva a sus geishas favoritas a los karaokes. Tal vez los extranjeros ayudarán a rejuvenecer una tradición que los propios japoneses parecen estar desechando. No quiero que se vendan a la sociedad occidental solo para salvar la profesión. Preferiría que desapareciese por completo antes de que se convirtiese en algo diferente de lo que empezó siendo. Mameka es una mujer moderna y una geisha tradicional. Tiene el mismo estilo de vida que las geishas de los años 30. Su acaudalado dana sostiene su lujoso tren de vida, sus vestidos de Gucci y sus cócteles de champán. Para su hermana pequeña, Mameka es el perfecto ejemplo a seguir. El futuro de la tradición de las geishas en este siglo depende de las aprendizas jóvenes y abnegadas como Yuiko. Al principio no era muy consciente de lo que significaba ser Maiko, pero me he dado cuenta que gente de todo Japón y de todo el mundo viene a Kioto solo para vernos. Cuando la gente muestra su entusiasmo al vernos, me empeño más en hacerla feliz. Este trabajo es maravilloso y tan importante como la cultura tradicional de Japón. Yuiko ha venido a Tokio a visitar a su familia. Ya no suelo llevar ropa occidental.
Un par de veces al mes me pongo ropa occidental, pero estoy más cómoda con un kimono. Soy lo contrario de la mayoría de la gente. Estoy incómoda con la ropa occidental. Con tan solo 15 años, Yuiko ya había decidido ser geisha. Yuiko estaba decidida. Dijo que iría a Kioto sin hacer los exámenes de secundaria. Estaba empeñada y al final mi marido claudicó y aceptó que eso era lo que Yuiko quería hacer. Nadie conoce el futuro, pero en este momento me gustaría seguir en esto. Está claro que si encuentro otra cosa que me interese, podría cambiar de idea, pero por el momento quiero seguir formándome para ser geisha. Yuiko hace gala de la férrea dedicación que ha caracterizado a las geishas durante siglos, la fortaleza de carácter que les aseguraría su supervivencia como mujeres y como geishas. Creo, espero y creo que la tradición no se convertirá en pieza de museo, porque aún hay mujeres que se sienten atraídas por esa forma de vida. No muchas, a decir verdad, pero sigue teniendo una especie de glamour tradicional. Y es bonita, una vida bonita. Los japoneses son muy buenos preservando las tradiciones únicas de su patrimonio cultural. Y sin duda, la tradición de las geishas es única en el mundo. Harán todo lo posible para asegurarse de que la tradición de las geishas pervive. Mucha gente lo sentiría mucho si no lo hiciesen. Por otra parte, no se puede mantener viva artificialmente una sociedad o subcultura como esa. Creo que el futuro de las geishas es incierto.